Buenos días, niñas y niños del cuarto grado A. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a una nueva semana de aprendizajes. Hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Recuerden que antes de iniciar nuestra actividad deben tener listos sus materiales de trabajo. La actividad a desarrollar es la siguiente. ¿Cuánto podemos crecer en nuestra vida? Esta actividad tiene como propósito explicar que nuestro crecimiento depende de varios factores internos y externos. En días anteriores, indagaste sobre cuánto has crecido desde tu primera infancia. También aprendiste por qué crecemos y que lo hacemos por etapas durante parte de nuestra vida, a veces rápido y otras lento. Además, leíste biografías e identificaste actividades saludables. En esta oportunidad, aprenderás que hay muchos factores que nos ayudan en nuestro crecimiento y que hay límites de cuánto podemos crecer en cada etapa. Muy bien, chicos, ahora vamos a empezar con la actividad que tenemos preparado para el día de hoy. Cuando averiguaste qué talla tenías a diferentes edades, te habrás dado cuenta de que los ritmos de tu crecimiento siempre han sido sorprendentes, porque a veces has crecido lentamente y otras muy rápido. ¿Te has percatado, por ejemplo, que este año creciste poco y el año pasado también? ¿A qué crees que se deba esto? Luego, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué talla tienes en este momento? ¿Cuál es tu talla de tu papá y la de tu mamá? Si tienes un hermano o una hermana mayor, ¿cuánto mide? ¿Qué talla esperas tener en el futuro? Chicos, tenemos que dar respuestas a estas preguntas planteadas. Luego, anota los datos en el cuadro que te adjuntamos. Allí te mostramos el cuadro que vas a completar con los siguientes datos. Mi talla en este momento es la talla de mi papá, la talla de mi mamá, la talla de mi hermano o mi hermana mayor, la talla que espero tener en el futuro. Tenemos que completar este cuadro para saber cuánto hemos crecido. Una vez que has completado el cuadro, lee y copia en tu cuaderno o en una hoja de reuso la pregunta de investigación que te proponemos para hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Chicos, tenemos que dar respuesta a esta pregunta planteada. Para ello, escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación y al lado de cada respuesta una idea que las fundamente. Tus familiares te pueden ayudar a responder la pregunta. Pídeles que te digan qué crees que les hizo crecer. Luego, escribe algunas ideas que te pueden ayudar a responder. Hazlo en tu cuaderno o en hojas de reuso.
Organiza tus ideas antes de escribirlas. Muy bien, las ideas que has dado son muy interesantes, pero ya sabes que necesitas investigar más para dar una mejor respuesta y también para fundamentarla. Ahora, elabora un plan sencillo de investigación de la siguiente manera. Haz una lista de acciones que podrías realizar para responder la pregunta. También ordena las acciones considerando qué harás primero, qué harás después, etc. De modo que al realizarlas puedas obtener ideas e información que necesitas para responder. Ahora elabora una lista de lo que necesitarás. Por ejemplo, una lectura, un video, una entrevista, etc. Si has seleccionado una lectura, ten en cuenta que debes averiguar los datos de la autora o del autor. Por ejemplo, ¿qué profesión tiene? ¿Dónde ejerce su profesión? ¿Cuál es el título del libro, artículo u otro texto que ha escrito? ¿Cuántas veces ha sido citado el libro o artículo? A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder la pregunta de investigación planteada, te invitamos a leer la ficha ¿Por qué y cuánto podemos crecer? Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la lectura de nuestro texto. ¿Por qué y cuánto podemos crecer? La talla baja siempre es motivo de preocupación de los padres. Por ello, consultan al pediatra de atención primaria y luego a especialistas. Sin embargo, en la mayoría de estos tipos de casos, las niñas y los niños son sanas y sanos. Para salir de dudas y confusiones, analizaremos un poco más el tema del crecimiento. ¿De qué depende que un ser humano alcance una talla alta, mediana o baja? ¿Cuánto pueden crecer las personas en cada periodo? Haremos un breve análisis al respecto. Los factores del crecimiento. Tenemos 1. El crecimiento del feto. Depende primero del espacio disponible dentro del útero de la madre, el tamaño del útero y el tamaño de la madre. Y segundo, de la nutrición, es decir, de los nutrientes que le proporciona la madre a través del cordón umbilical. Su crecimiento depende muy poco de la herencia, talla alta, mediana o baja de los familiares, a no ser que haya un problema hereditario, como algún tipo de enanismo. De lo contrario, el crecimiento del feto es normalmente rápido. 2. El crecimiento en la primera infancia. En este periodo y durante los primeros meses de vida depende de la nutrición. Este es el principal factor para crecer. Pero poco a poco irá influyendo también el factor de la herencia, la estatura de los padres. Entonces, el crecimiento irá dejando de ser uniforme y se producirán aumentos o disminuciones en el ritmo con el que crece el infante. Otro factor es el ritmo de maduración, es decir, la velocidad con que se desarrollan los órganos internos del infante. Su desarrollo podrá ser rápido, normal o lento, dependiendo del ritmo como se presente este proceso de maduración en la infancia de sus padres, de quienes lo heredó. La consecuencia en la hija o el hijo será que un desarrollo rápido significará un aumento rápido de talla,
Por el contrario, un desarrollo lento hará que el aumento de la talla también sea lento. Una vez que pase ese periodo de altos y bajos, el crecimiento seguirá más uniforme, pero cada niño o niña tendrá su propio ritmo que dependerá cada vez más de la talla de sus padres. En esta etapa influirá progresivamente la presencia de una sustancia en el organismo que controla el ritmo del crecimiento, denominada hormona del crecimiento, GH. 3. El crecimiento en la segunda infancia. En este periodo, el principal factor del crecimiento es la herencia. Las niñas y los niños con padres de talla baja o que tuvieron maduración lenta tienden a crecer con un ritmo menor que las niñas y los niños cuyos padres son altos y que tuvieron maduración rápida. Es decir, estos últimos crecerán a un ritmo rápido. El principal controlador del ritmo de crecimiento durante este periodo es la hormona del crecimiento, que es la que estimula. No obstante, otras muchas hormonas y la vitamina D contribuyen también a la regulación de este proceso. La hormona del crecimiento es elaborada y proveída al organismo por unas células especializadas a razón de unas 4 a 6 veces al día, especialmente durante las noches. También contribuyen en el crecimiento los factores ambientales, el ejercicio, etc. Este periodo se caracteriza por la disminución de la rapidez del crecimiento. Esta reducción es progresiva, hace que la niña o el niño crezca de 5 a 7 centímetros por año durante la mayor parte del tiempo. Este ritmo continuará así hasta inicios del estirón puberal. 4. El crecimiento en la pubertad. En esta etapa, la herencia y el ritmo de maduración individual son los responsables del aumento de talla y también de cuándo se inicia la pubertad. El aumento de ritmo de crecimiento se presenta cuando empieza la pubertad, produciéndose el llamado estirón puberal. Los responsables del crecimiento y estirón del puber son unas sustancias denominadas esteroides sexuales, que actúan sobre el cartílago de crecimiento que se encuentra en los extremos de los huesos largos. El cartílago es una sustancia parecida a un gel y es flexible. La nariz también es de este material. Estos esteroides harán que aumente la cantidad de hormonas del crecimiento y también ordenarán la finalización del estirón. Como pueden observar aquí, el hueso del bebé y a sus extremos los cartílagos de crecimiento, y luego el hueso del puber y a sus extremos los cartílagos de crecimiento. Es en esta etapa donde se da el segundo estirón. Y luego ya tenemos el hueso adulto, donde ya no podemos crecer más. Es donde se da la última etapa del crecimiento, que es en la etapa de la pubertad. Y ahí es la última donde nosotros podemos crecer hasta llegar a la adolescencia, ¿no? Donde más o menos tenemos unos 20 años, hasta allí podemos crecer. Y luego, cuando el hueso ya es adulto, ya no podemos crecer más. El crecimiento de la niña. En el gráfico adjunto se puede ver cuánto empieza el estirón y con qué evento de la pubertad coincide. La aparición del botón mamario a los 10 años y medio u 11 años.
Se puede ver también que el estirón culminará 2 años después, cuando se presente la menarquia o primera menstruación. Además, se observa que la niña puede seguir creciendo, pero serán solo de 4 a 11 centímetros. En este caso, el estirón puberal significa un aumento de talla de 23 a 27 centímetros. Un dato importante es que la mujer deja de crecer más o menos a los 17 años. Es un estudio que se ha realizado. Como pueden observar allí en el gráfico, en mujeres crecen de 23 a 27 centímetros, que es el estirón que se da en la etapa de la pubertad, luego de aparecer el botón mamario, y a los 2 años la menarquia, que es la primera menstruación en las niñas. Luego tenemos el crecimiento del niño. En el gráfico muestra cuando empieza la pubertad, que coincide con el inicio del estirón. Esto ocurre casi 2 años después que las niñas. Se puede ver también cuando crecen los niños durante el estirón. ¿Cuánto crecen? El hombre deja de crecer más o menos a los 21 años. Algo importante que se debe tomar en cuenta en este aumento final de talla ocurre igual para las niñas y los niños, aunque tengan padres altos o bajos. También es importante destacar que hoy en muchas niñas de nuestro país la pubertad está iniciando antes, así como la menarquia a los 8 o 9 años de edad. Este adelanto tendrá una gran influencia en la talla final que alcanzarán estas niñas. Información sobre el autor. El autor de este artículo es Jesús Pozo Román. Es médico adjunto del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús de Madrid y es profesor asociado de pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Su artículo es citado en otros 11 artículos relacionados con el tema. Muy bien, chicos, ya nos hemos informado un poco más para poder tener argumentos al momento de responder a la pregunta de investigación. Y se habrán dado cuenta que las niñas y los niños tienen una etapa en la cual se desarrolla el segundo estirón y también en las cuales empiezan a crecer su botón mamario en las niñas y la primera menarquia, que es la primera menstruación, y en los niños también donde se da el aumento de volumen de los testículos. Toda esta información nos hemos dado cuenta luego de haber leído nuestro texto. Ahora, al leer te sugerimos que analices lo siguiente. ¿En qué etapas de la vida se crece más? ¿En qué etapas se crece poco? ¿Crees que habrá sustancias especiales que nos ayuden a crecer? ¿Por qué lo crees? ¿La nutrición es un factor del crecimiento? ¿Por qué? Chicos, luego de haber leído nuestro texto, tenemos que analizar estas preguntas y responderlas para poder informarnos un poco más y dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. Ahora ya tienes algunas ideas más sobre el crecimiento, cuándo se crece en cada periodo y cómo se relaciona con la herencia, las sustancias que lo estimulan, la maduración, etc. Y estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Para poder responder, compara la información que obtuviste de la lectura con tus primeras respuestas. ¿Qué le falta a tus respuestas iniciales? ¿En qué estaban desordenadas o desconcertadas?
Luego, escribe tu nueva respuesta y los argumentos nuevos o más completos con las que sustentarás la pregunta planteada. Con la actividad has aprendido a informarte sobre lo siguiente. Al leer estos textos y al desarrollar la actividad, nosotros nos hemos aprendido a informarnos sobre lo siguiente. Crecimiento del feto. En condiciones normales, el crecimiento dependerá de la nutrición y el espacio en el vientre materno, el tamaño materno y del útero, pero no de la herencia. Luego, el crecimiento en la primera infancia depende de la nutrición con progresiva influencia de la herencia. Hay relación entre la talla de los padres y la que van alcanzando las niñas y los niños. La velocidad del crecimiento se relaciona con el ritmo individual de maduración. A mayor rapidez de maduración, mayor rapidez del crecimiento. La hormona del crecimiento asume progresivamente el control del crecimiento. Luego, crecimiento en la segunda infancia depende de la herencia. El control del crecimiento está dado por la hormona del crecimiento, aunque muchas otras hormonas participan, así como la vitamina D, ayudan a crecer también el ambiente y el ejercicio. El crecimiento es lento, solo de 5 a 7 centímetros al año. Crecimiento en la pubertad. Depende fundamentalmente de la herencia. El control del crecimiento está dado por los estirones sexuales y la hormona del crecimiento. En esta etapa, los niños crecen entre 23 a 27 centímetros y los niños entre 25 a 30 centímetros. ¿Se dan cuenta, chicos, cuánta información hemos obtenido luego de haber desarrollado las actividades y haber leído el texto? ¡Felicitaciones! Has realizado la actividad que te hemos propuesto. Este aprendizaje te servirá para saber más acerca de ti mismo o de ti misma y de las personas de tu familia, tu comunidad y tu país. Ahora, con tu familia, organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los factores que permiten que crezcamos y cuánto podemos crecer. Para ello, realiza lo siguiente. Revisa en tus anotaciones el cuadro que elaboraste con tus datos. Luego, has recogido información de la talla de tus padres y de tu hermana o hermano mayor, con lo que ya tienes un referente que te permite saber cuánto puedes crecer considerando el factor de la herencia. ¿Qué talla calculas que podrías tener cuando termines de crecer? Anótala en tu cuaderno para darla a conocer a tu familia. Ahora, reflexiona sobre tus aprendizajes. Te invitamos a reflexionar a partir de lo siguiente. Erika y Brian, la niña y el niño que conocimos la semana anterior, han mostrado preocupación debido a que no saben por qué a veces crecieron rápido y otras lentamente, como se puede ver en su tabla de crecimiento. Erika quiere saber por qué a los 10 años empezó a crecer más que Brian. Por su parte, esto le ha preocupado a Brian, pues cree que se está quedando. Ayúdenles a aclarar sus dudas. Para ello, con lo que has aprendido, hoy escribe una explicación sobre qué está pasando con el crecimiento de ambos. Allí puedes observar la tabla
que tiene las edades de Brian y Erika. Tienes que observar y dar respuestas a sus inquietudes y explicar qué está pasando con el crecimiento de ambos. Luego, el texto que has leído en la ficha ¿Por qué y cuánto podemos crecer? Es una adaptación que hemos elaborado para ti a partir de un artículo escrito por un profesional de salud. Lee al final del texto los datos del autor y en tu cuaderno regístralos en el cuadro como el siguiente. Allí tenemos el cuadro de los datos del autor que hemos leído el texto y tenemos que completar. ¿Quién es el autor? ¿Qué profesión tiene? ¿Dónde ejerce su profesión? ¿Cuál es el título del artículo que ha escrito? ¿Cuántas veces ha sido citado este artículo? Chicos, nosotros ya hemos leído el texto. Ahora vamos a completar este cuadro con esos datos. ¿Quién es el autor? Exacto, Jesús Pozo Román. ¿Qué profesión tiene? Muy bien, es médico. ¿Dónde ejerce su profesión? Exacto, en el Hospital Infantil Universitario del Niño Jesús y es profesor asociado de pediatría en Madrid. ¿Cuál es el título del artículo que ha escrito? Muy bien, ¿por qué y cuánto podemos crecer? ¿Cuántas veces ha sido citado este artículo? Exacto, 11 veces. Chicos, ya hemos completado nuestro cuadrito de acuerdo al autor del texto que hemos leído. Ahora responde a la siguiente pregunta. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿Cómo las superaste? Tenemos que dar respuesta a estas preguntas planteadas. Y luego también tenemos que respondernos qué aprendimos, cómo hemos aprendido y para qué nos va a servir este aprendizaje. Chicos, tenemos que reflexionar del aprendizaje del día de hoy para ver cuánto hemos aprendido y para qué nos va a servir. Muy bien, hemos terminado con la actividad del día de hoy. Pero recuerden, lavarse las manos por 20 segundos con agua y jabón antes y después de realizar las actividades diarias para prevenir diferentes enfermedades, dentro de ellos el coronavirus. También, no te olvides de enviar tus evidencias al grupo del WhatsApp. Chicos, al término de la actividad, deben tomar una foto para enviarlo al grupo y realizar su respectiva revisión y así poder ampliar más sus conocimientos. Muy bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.